Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, gracias por seguir con nosotros. Les saludamos a través de Al Banquillo. Hoy vamos a hablar de la situación que se enfrenta en los Estados Unidos, particularmente en Houston, Texas, en las atenciones a pacientes con COVID-19. Nos acompaña un destacado profesional de la medicina que ya cumple más de 150 días de actividad total. Es pulmonólogo, es intensivista. Y ahora nos va a explicar, ya presentamos al doctor Joseph Barón, que se ha convertido en un especialista en el tema COVID. Doctor, gracias por acompañarnos. Es un gusto contar con su presencia aquí en TSI de la Corporación Televicentro Honduras. Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme a tu programa. Bueno, doctor, ¿cómo han sido estos 150 días de actividad? Estamos enfrentando rebrotes de pandemia en muchos estados de la Unión Americana. ¿Cuál es la situación actual del estado de Texas y particularmente en Houston, donde usted tiene más de 3 décadas de estar prestando servicios médicos? Mira, las cosas han mejorado un poquito. Si me hubieras hecho la misma pregunta hace 2 semanas, yo te hubiera dicho, era una situación caótica. Caótica en el sentido de que el número de pacientes que teníamos era extravagante. Había paciente, más paciente, más paciente, más paciente, y todos estaban gravísimos. La última semana hemos tenido un poquito de bajada en casos. Sin embargo, no me gusta decir que esto es un buen signo, porque la última vez que dije esto en frente de la televisión, a los 2 días ya teníamos otra vez otro rebrote. Lo que tienen que entender tus televidentes es que es como una montaña rusa, ¿no? Tienes un ascenso, luego un descenso, luego la gente se descuida y vuelves a tener otro ascenso y es subir y bajar. Pero han sido los 151 días más difíciles de mi vida, trabajando entre 16 a 20 horas diarias, durmiendo entre 1 y 3 horas al día si me va bien. Ha sido una cosa completamente que yo no he esperado. Nada, he estado en temblores, he estado en bombazos, me ha tocado ver tsunamis. Nunca he enfrentado yo una catástrofe como lo es el coronavirus. Bueno, esta es una enfermedad que día a día nos está dejando lecciones y se está aprendiendo. En este tiempo, doctor Barón, de atenciones puntuales que ha tenido, hay pacientes que por el comportamiento que han tenido al ser declarados positivos, le han sorprendido cómo se recuperan unos y cómo, pues lastimosamente, mueren otros. Mira, no hay duda alguna que esta es una enfermedad que te va a apuñalar en la espalda. Es una enfermedad que todos los días a mí me sorprende. Por ejemplo, hace 3 días vi a un paciente que hace 4 meses tuvo COVID. 4 meses. Se curó, se sentía muy bien y de buenas a primeras, 3 meses después, desarrolla un coágulo en uno de los intestinos y casi se nos muere. 3 o 4 meses después de haber tenido la enfermedad. Algo que en la vida se había descrito. ¿Se pueden reinfectar pacientes por COVID? ¿Qué han logrado ustedes establecer en el marco de todo este proceso que genera investigación? Es una pregunta excelente. Y ahí te interrumpo porque mucha gente, esto lo tienen que entender. El hecho de que a ti te haya dado COVID no te hace invencible. No te hace que seas un Superman. No te hace que no te vuelva a dar. Y aunque hay cierta discrepancia en si te puede volver a dar o si es el mismo virus que se puede reactivar, el hecho es que la inmunidad no dura mucho. En el mejor de los casos te dura 3 meses. Yo he tenido pacientes que he admitido al hospital con una reincidencia del COVID. Ya sea que sea por una nueva infección o sea porque la misma infección la tenía latente en el cuerpo, pero te vuelve a dar. Y el problema es que la segunda vez es peor que la primera. Ahora, doctor, esto es importante que se conozca porque los casos están prácticamente en todo el mundo. América Latina no es la excepción.
¿Cómo se presenta esta posible reinfección? Porque aquí hemos visto pacientes que ustedes los médicos nos han certificado junto a los microbiólogos que ya se realizaron 2 pruebas de hisopado y dieron negativo. Me dice que sí pueden volver a padecer la enfermedad, o es que acaso el hisopado no detectó que en alguna parte del cuerpo aún existía alguna carga viral que a futuro le produjo que la infección continuara. Mira, no existe ninguna prueba que sea 100% veraz. Incluso el hisopado nosotros vemos hasta el 15% que pueden tener falsas negativas. El hecho que tienes 2 que han sido negativas, usted diría que en general quizás sí era negativa esa persona. Sin embargo, hay muchos factores cuando tú haces una prueba de esas. La primera es la técnica en la que la haces. Hay gente que mueve la cabeza o que no les molesta, que les molesta cuando les metes el hisopo en la nariz, y el operador no lo pone todo hasta adentro y no obtiene lo bueno. Entonces, mucho depende de quién te está haciendo la prueba. Segundo, qué cantidad o qué carga viral tienes. O sea, ¿hay mucho virus o hay poquito virus? Para ver si la máquina lo puede pescar o no lo puede pescar. Y la tercera parte es si el virus que tienes está latente o está activo. El latente es un virus que está dormido, un virus que no lo vas a detectar porque está escondido y no sale a la parte principal, que es la parte de atrás de la nariz, hasta que hay algún tipo de disminución en tu sistema inmune. Ahora, ¿qué evidencia tienen ustedes, doctor, con toda esta experiencia que ha acumulado durante la pandemia, de que la reinfección de una persona que ya tuvo COVID es mucho más delicada que la primera? Mira, la única evidencia real que tenemos son los casos que hemos visto. Porque los vemos. O sea, tú ves que la primera vez te llegaron con una pulmonía, la segunda vez te llegan casi muertos. Y quizás la segunda vez te llegan casi muertos porque dicen, esto no puede ser COVID, a mí ya me dio, a mí no me pasa nada, y llegan muy tarde de regreso al hospital. Sí, ¿cómo se han presentado los casos que ustedes consideran que se trata de una reinfección? Todo tipo de cosas, desde pulmonías. Tuvimos un señor que nos llegó con una conjuntivitis, salpullido en la piel, dolor de pecho, falta de aire, todo lo que te puedas imaginar. Y es por eso que es tan importante que tus televidentes entiendan que si tienen un síntoma nuevo, algo que no han tenido anteriormente, es importante que vayan a ver a su médico o que hablen con su médico para que los asesore, porque no sabes, como te dije anteriormente, esta es una enfermedad traicionera, es una enfermedad que te va a clavar un puñal en la espalda y se puede presentar de cualquier forma, como el paciente que te dije que hace 3 días se presenta conmigo y lo único que tiene es un coágulo que le está tapando la circulación al intestino, después de 4 meses de haber tenido la infección. Se ha insistido mucho, doctor Barón, durante la pandemia, y pasa mucho en el latino, que dolores de garganta lo tratan incluso hasta con remedio casero. Igual pasa con problemas en las vías respiratorias, sobre todo cuando tenemos, decimos nosotros aquí, la nariz tapada. Ustedes, como profesionales de la medicina, dado lo cambiante que nos resulta este COVID-19, recomiendan que todos estos casos, aun y cuando pensemos que se trata de otra enfermedad, les consultemos, que vayamos al médico con la más mínima incidencia de cambio en nuestro sistema corporal. 100%. 100%, porque la única cosa que sabemos, como tú sabes, no existe un tratamiento efectivo para el COVID, pero sabemos que la gente que va al médico y es admitida de manera temprana tiene mucho mejor desenlace que aquellos que llegan tarde al médico. Entonces, para mí, cualquier síntoma nuevo, a mitad de esta pandemia que tenemos, obviamente, es COVID hasta no demostrar lo contrario, lo que sea. Si tú me dices que te duele el codo, yo te digo, ve a ver a tu médico, porque a lo mejor es una de esas manifestaciones raras de COVID. Todo puede ser posible. Esta es una guerra en la que el virus contra el que estamos peleando no se deja y le busca por todos lados y todos los días
vemos manifestaciones diferentes. Es por eso que es tan importante estar al tanto de cómo está tu cuerpo, ver qué está pasando, y si hay algo que no es nuevo, háblale por teléfono al médico. Doctor, ¿qué tanto han funcionado los protocolos que a nivel de Estados Unidos ustedes han logrado diseñar? Usted expone mucho sobre el MAT. El protocolo MAT es un protocolo que 5 de nosotros creamos a raíz de que vimos que la gente se estaba muriendo de COVID. Y como tú recuerdas, el COVID te mata por 2 mecanismos. El mecanismo número 1 es el mecanismo de inflamación. El virus hace que tu cuerpo tenga una reacción inflamatoria impresionante. Cuando eso pasa en tus pulmones, básicamente te asfixias. El mecanismo número 2 es la creación o la formación de un exceso de coágulos. Coágulos en las piernas, en los pulmones, en el corazón, en el cerebro. Entonces nosotros creamos este protocolo que se llama MAT, en el cual lo que damos es tratamiento que actúa exactamente en esos 2 lugares, tratando de prevenir o mejorar la inflamación, y número 2, tratando de bajar la incidencia de coágulos. ¿Qué hacemos? Nosotros damos por así que es un cóctel de medicamentos que incluyen la M, que es la metilprednisolona, que es un esteroide. Es un esteroide que baja la inflamación. Damos la A, que es el ácido ascórbico. ¿Te acuerdas la vitamina C que te daban cuando eras chiquito? Tu abuelita te daba vitamina C cuando te ponías enfermo, porque eso te aumenta la inmunidad. La T, que es la tiamina, que es otra vitamina que es súper importante a nivel molecular. Y finalmente la H, que es la heparina, que es un anticoagulante que le damos a los pacientes. Con eso, yo en mi hospital tengo un índice de supervivencia de más del 95%. Este protocolo MAT nos ha dado un éxito impresionante. No te cura al coronavirus, pero te cura lo que el coronavirus hace en tu cuerpo. Doctor, ¿es efectivo, por lo menos, en qué tipo de paciente, de acuerdo a sus experiencias? Mira, ahorita nosotros lo estamos recomendando únicamente para pacientes que son hospitalizados. Porque en el momento que nosotros sacamos el MAT, a mí me recibían llamadas todos los días de que la gente quería que les hiciéramos esto en su casa. No, esto lo hacemos para pacientes que están hospitalizados con COVID. Y la mayoría de los que están hospitalizados con COVID tienen neumonía o pulmonía y tienen una baja de oxígeno. Y en ellos es en los que esto responde bien. De hecho, la inflamación de COVID responde muy bien a los corticosteroides, a la cortisona, ese tipo de medicamento que disminuye la inflamación. Y es por eso que entre más temprano llegues, entre menos inflamación tengas y más rápido yo te pueda poner en el protocolo más rápido vas a salir tú adelante. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo desde Houston, Texas, el destacado intensivista Joseph Barón. Vamos a una pausa, luego seguimos esta noche aquí en el banquillo. Seguimos esta noche al banquillo, participa con nosotros el doctor Joseph Barón. Estamos en una comunicación directa con Houston, Texas. Doctor, muchos, y pasa hasta en Estados Unidos, sobre todo con los latinos, somos dados a autorrecetarnos. Con estos protocolos que ustedes han manejado en Estados Unidos y otros que se han implementado en diferentes países de la región, hay que tener mucho cuidado con eso de tomarlos al mínimo síntoma sin tener la prueba correspondiente que nos verifique si tenemos un caso positivo de coronavirus. No necesariamente, o sea, obviamente, no necesariamente tener positivo significa que eres positivo. Como te dije, hay muchos que son negativos, que realmente son positivos. Yo veo pacientes diarios con coronavirus. Yo no necesito ya la prueba para decirte si el paciente lo tiene o no lo tiene, porque hay varias cosas que hacen que sean característicos. Por ejemplo, las imágenes que les hacemos nosotros de tomografías de los pulmones son clásicas para coronavirus. Yo no necesito ya tener ni siquiera un hisopado en esos pacientes. Pero lo que sí es importante es que tus televidentes entiendan de que esta es una enfermedad mortal.
y es una enfermedad que no te puedes andar autotratando. No es una gripa común y común. Es una gripa que te mata, así te la voy a poner, y te mata feo. La gente se asfixia. Entonces, no se anden autorrecetando. Nosotros los protocolos que hemos creado los tenemos hecho en línea y los tenemos en todo idioma para que la gente los pueda consultar cuando están admitidos al hospital. Eso los puedes encontrar en covid19criticalcare.com. covid19criticalcare.com. Ahí vienen todos los protocolos que estamos nosotros usando para pacientes hospitalizados. Eso no significa que tus televidentes van a ir ahorita al sitio web, van a ver el cóctel y se van a ir a comprarlo a la farmacia, porque lo único que van a hacer va a ser meterse en problemas. Doctor, bueno, ustedes tienen la facilidad de esa prueba clínica que les da la experiencia de años, pero ¿qué de aquellos países donde no se tiene la suficiente cantidad de pruebas PCR y tampoco se tienen otro tipo de pruebas? Las pruebas PCR, como te dije, tienes 15% que pueden ser falsas negativas. Yo creo que hoy por hoy, el hecho de que tengas una enfermedad a mitad de una pandemia tiene que ser interpretado como si tuvieras coronavirus. Es decir, por ejemplo, a mí me hablaron de México hace un par de días para decirme que mi papá tenía fiebre. A mí, yo no tuve que decir nada más. Le decía, en este momento le hacen la prueba del hisopado y le empiezan a dar esto y esto. Porque yo, como te digo, cualquier persona que tiene fiebre, escalofríos, dolor de pecho, falta de aire, cualquier cosa nueva a mitad de una pandemia, yo no espero hasta tener el resultado del hisopado. El resultado del hisopado puede tomar 72 a 96 horas y son 72 a 96 horas que no debes de perder. Por eso la gente tiene que buscar ayuda médica, levantar el teléfono, hablarles a sus doctores, ir a la sala de urgencias para estar seguro que no vayan a tener esto. Y estas pruebas rápidas que se han proliferado, por cierto, doctor, y hay de todo tipo en el mercado, en caso de tomar como referencia alguna de ellas para aquello de que necesitamos verificar porque en alguna actividad laboral que desempeñamos nos obligan a que certifiquemos si efectivamente somos portadores de coronavirus COVID-19, ¿qué tan efectivas son? ¿Qué tanto las están recomendando ustedes? Mira, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, el CDC, hoy por hoy te dice, si tú tienes COVID, espérate 10 días, o sea, tienes síntomas del COVID, te esperas 10 días, después de 10 días ya no eres infeccioso. Es decir, que aunque tú seas positivo en tu prueba de PCR, tú ya no posees la infectividad que tendrías antes. Por eso a mí eso de las pruebas, sobre todo para pruebas para ir a trabajar y cosas así, son difíciles de establecer. Yo tengo pacientes que han salido positivos por 7 semanas. 7 semanas de ser positivos en su prueba de hisopado. Y obviamente pues, no han sido infecciosos quizás por las últimas 5 semanas. Y esas son las partes importantes, porque aquí en Estados Unidos hay muchas fábricas y otros lugares que te exigen que tengas 2 hisopados negativos antes de que puedas ir. Se han hecho las pruebas de inmunoglobulina, sobre todo las que son en unos cassettes desechables, y esas tienen muchas falsas negativas, hasta 40% de ellas pueden tener negativas. Entonces tampoco son muy buenas. La única prueba que es más o menos decente en ese sentido es lo que se llama la prueba Sofía. Esta prueba Sofía básicamente busca el antígeno, es decir, busca al organismo viral por sí mismo y toma 10 a 15 minutos, pero aún en Estados Unidos es difícil de conseguirla. Sí, este elemento que ahora mismo nos expone, doctor, puede ser fundamental por el tema de la economía, considerando que en muchos países se está volviendo ya a una reactivación económica con cierto tipo de regulaciones. Cuando me dice que ya cierto tiempo, y habla de 10 días después de la infección, aunque sea COVID-19 positivo, ya no lo pasa. Eso está certificado. Es lo que el CDC tiene como sus nuevas recomendaciones. Sin embargo, el hecho que tú tengas, que seas, por ejemplo, que hayas tenido el COVID hace 3 semanas y que teóricamente ya no estás infeccioso,
eso no te dice, oye, no andes sin mascarilla, no andes sin cosas así. Porque acuérdate, cuando nosotros usamos una mascarilla, lo hacemos para proteger a la otra persona, no para protegerte a ti. Es por respeto a la otra persona que te pones la mascarilla. ¿Qué cuidado tener con los portadores asintomáticos? Aquellos que incluso hay muchos en el mundo que han sido positivos de COVID-19, les pasó la enfermedad y no se enteraron, nunca se dieron cuenta que eran positivos. En el United Memorial Medical Center, que es el hospital en el que yo trabajo y con el que estoy afiliado, hemos hecho más de 150,000 pruebas en los últimos 151 días. De estas pruebas, el 22% siguen siendo positivas, que son índices de positividad muy alto. Pero lo más espeluznante es que de ese 22%, el 48% de esos pacientes son totalmente asintomáticos. Lo que eso significa es que, pues como tú no tienes síntomas, pues crees que no tienes el problema. Y eso es erróneo, porque tú puedes tener la infección, puedes ser no nada más portador, puedes estar infectado y la puedes estar pasando a otras gentes. Y puedes estar matando gente sin saberlo. Y estos portadores asintomáticos no necesariamente son los jóvenes, como en un principio cuando escuchamos las primeras noticias de Wuhan, China, nos trasladaron. Asintomáticos pueden ser niños como pueden ser adultos mayores de igual forma. Mira, el COVID que se vio en Asia es muy diferente al COVID que vemos en América. El COVID que se vio en Asia era así en mayores de edad, gentes con enfermedades preexistentes y cosas por el estilo. El COVID que hemos visto en los Estados Unidos, que se está viendo en México y en otras partes de Latinoamérica, es totalmente diferente. Aquí le pega a todos, a todos. Hemos visto gente muy joven fallecer sin ninguna enfermedad preexistente. Entonces, el hecho de que tú no tengas ninguna enfermedad preexistente, de ninguna manera te da ningún tipo de inmunidad ni nada por el estilo. Y tienes que ser igual de cauteloso. Ya seas una persona que tiene 50 enfermedades, o seas una persona sin enfermedades, tienes que tener tus mismas principios básicos, es decir, mantener tu sana distancia, usar tu mascarilla y tener una higiene de manos constante. Doctor, ¿mutó el virus si revisamos el comportamiento del mismo en China y en otros países asiáticos frente a lo que vimos en la región de Lombardía, en Madrid, en Gran Bretaña, a lo que registramos en Nueva York, en Brasil, lo que está viviendo América Latina en general? Hasta la fecha no sabemos la respuesta a eso. Hay dos teorías. Una de ellas es que sí, el virus tuvo algún tipo de mutación o cambió de alguna manera. La segunda es más una cosa filogenética. ¿A qué me refiero? Que se piensa que esta enfermedad de alguna manera es una enfermedad de tipo genético, en el sentido de que el virus le pega más a algunas gentes con diferente tipo de genes. Y es por eso que nosotros vemos en los Estados Unidos que la gran mayoría de la gente que tiene coronavirus y está hospitalizada son gente que son hispanoamericanas y afroamericanos. Y aunque son una minoría de la población total, son a los que les pega más y a los que les pega más duro. Y esos dos grupos de gente, lo que aquí se les ha denominado como gente de color, esos son a los que estamos perdiendo, se están muriendo todos los días y no sabemos por qué. No sabemos si porque los latinoamericanos y los afroamericanos son muy cariñosos, ya sabes, todo el mundo se saluda de besos, se abrazan y cosas por el estilo, o porque si hay realmente algún tipo de receptor en sus células que se agarra del virus más que lo que sería en gentes asiáticas. ¿Influirá, doctor, o hasta dónde han logrado ustedes hablar con estudiosos de el COVID-19, el asunto de la sangre? Hay estudios que hemos conocido que al tipo de sangre A le afecta más frente al poco efecto que tiene en cuanto al contagio los que son del grupo O negativo. Correcto, eso se ha visto y por eso te digo que hay incluso gente que piensa que esta es una enfermedad hematológica, es decir, una enfermedad de la sangre, en la cual la gente que tiene grupo sanguíneo A tiene algún tipo de receptor, algo con que se engancha al coronavirus,
al contrario que la gente que es del grupo O. Y esa gente del grupo O que tiene menos catástrofes. Pero esto aún, acuérdate que el coronavirus es una enfermedad muy joven. Es una enfermedad que apenas tenemos 7, 8 meses de conocerla. Entonces, estamos en la infancia de lo que sabemos de ella. Y todos los días estamos aprendiendo. Pero esto no significa con estas explicaciones que el que tiene ese tipo, un negativo que por cierto es muy escaso, es que se va a exponer. No, para nada. Y ese es el problema. El problema es que, como te decía yo, anteriormente veíamos que los jóvenes decían, a mí no me pasa nada. No sé si viste que hasta hacían fiestas de coronavirus, ¿no? A ver a quién le daba coronavirus primero. O gente que decía, yo no tengo ninguna enfermedad, entonces no me va a pasar nada. O incluso gente que dice, a mí no me va a pasar nada. A mí me ha tocado ver casos letales en todo tipo de gente. Con enfermedad, sin enfermedad, con grupo sanguíneo A, con grupo sanguíneo O. O sea, no hay duda alguna de que este es como yo le llamo, un animal que no respeta. Doctora, hemos escuchado tantas teorías sobre el COVID-19 en comparación con los últimos coronavirus que atendió la ciencia médica, el MERS y el SARS, que ya sabemos cuál fue el receptor para la transmisión del mismo, como receptor final el humano. ¿Qué piensan ustedes de todo lo que genera el COVID-19 y la forma en que está atacando a diferentes poblaciones? Mira, fue creado. Han estado aquí por siglos. O sea, esta enfermedad del coronavirus no es nueva. En la forma en la que se presenta, totalmente nueva. Y tienes totalmente razón. Yo tuve la oportunidad de estar en Singapur en el año 2003 cuando tuvieron la epidemia de SARS. Y ahí eran mortales, pero se limitó a un país que estaba bastante avanzado desde el punto de vista cómo contener la infección. Ellos, todos los pacientes que tenían coronavirus, los mandaban a un hospital central que se convirtió en una unidad de terapia intensiva gigante. Ese es uno. Después hubo el MERS, que también se pudo controlar a nivel local. El problema es que luego pasa a otros países y ahora se pone a nivel pandémico y la gente se olvida que esto es un virus. No sé si has oído que yo digo que yo estoy peleándome dos grandes batallas. La batalla número 1 es contra el coronavirus. La batalla número 2 es la batalla contra la estupidez humana, porque la gente no quiere hacer caso. Están viendo que las cosas están mal y ves que todos se van a la playa, se van con los amigos, se hacen fiestas, cosas que en este momento son completamente erróneas. ¿Fue creado, doctor? Si te gustan las teorías de conspiración, pues esa es una muy buena pregunta, porque una de las cosas que es muy interesante, no sé si has oído hablar del doctor Luc Montagnier. El doctor Montagnier fue el premio Nobel de Medicina por su descubrimiento del virus del SIDA en el año 2008, que es cuando le dio el premio Nobel. Y Luc, con el que yo he trabajado por fortuna en el pasado, él está seguro que esta es una cosa que fue hecha. ¿Por qué dice que fue hecha? Si tú ves cómo se comporta este virus a nivel celular, a nivel qué le pasan a tus células defensoras, nosotros hemos visto que esos pacientes es como si tuvieran un SIDA de corta duración. Su sistema inmune se les apaga, primero se les prende como loco y les da toda esta inflamación, y después se apaga totalmente y no tienen ninguna defensa. Muy bien, está con nosotros desde Houston, Texas, el intensivista Joseph Barón. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con nosotros el doctor Joseph Barón, directamente desde Houston, Texas. Doctor, ¿qué esperanzas abren al mundo las investigaciones que ya nos muestran que Rusia tiene una vacuna? No se sabe a ciencia cierta cuál es su efectividad y los laboratorios en Estados Unidos trabajan a toda intensidad. Igual estamos en Europa y la China. Mira, hay muchas cosas que son muy interesantes. Nosotros tenemos
5 o 6 protocolos de investigación que estamos haciendo. Uno de ellos es con un nuevo antiviral. Es un antiviral que no permite que el coronavirus se pegue a ninguna de las células de los pulmones. Muy interesante, se da de manera inhalada y tenemos muy buenos resultados, pero es obviamente preliminar. Hemos estado dando células madre que creemos van a funcionar en los pacientes, pero no sabemos, estamos estudiando. Un par de otros compuestos que van dirigidos también a la inflamación que produce esto. Todas esas son cosas bastante interesantes. Para aquellos de tus televidentes que están esperando que haya una vacuna mágica, pues se van a quedar sentados esperando. Y el motivo por el cual digo eso es porque realmente el esperar que una vacuna sea el acabose del coronavirus no va a pasar. Y no va a pasar por los siguientes 5 puntos. Primero, para que tengas una vacuna que sea buena, tienes que tener una vacuna que ha sido probada en animales y en humanos y que ha funcionado. Segundo, esta vacuna vas a tener que producirla de una manera masiva. ¿Por qué? Porque para que controles al coronavirus, tienes que tener por lo menos el 60% de la población global vacunada. Estamos hablando de 5 billones de gentes. Entonces, hoy te voy a decir, ¿sabes qué? Que te estoy dando gratis esa vacuna, ya se probó, ya funcionó, ya todo, y te voy a regalar 5 billones de vacunas. Luego tienes el problema de la distribución. Distribúyela por todo el mundo y de una manera equitativa. Tú bien sabes que en Latinoamérica y en países que no están desarrollados, la gente pobre no van a ser los primeros que van a recibir la vacuna, eso lo sabes. Van a ser la gente que tiene dinero y que tiene acceso a este tipo de vacunas. O sea que no va a ser una distribución heterógena. Pero aún así te voy a dar eso como gratis y te voy a decir, ya vamos a hacerlo con un sistema en el que todo el mundo se puede vacunar. La más difícil de las acciones va a ser la última, la quinta parte, que es, ahora convéncete a la gente que se ponga la dichosa vacuna. Si la gente no se quiere poner la vacuna contra la influenza, ¿tú crees que realmente se van a querer poner la vacuna del coronavirus de la cual no sabemos nada? Absolutamente nada. A la gente se le olvida cuando la vacuna de la influenza primero salió, hubo casos de problemas neurológicos, hubo 20,000 otros casos. Yo siento que la gente no se va a dejar poner esta vacuna del coronavirus. Entonces, estar afianzado a que la vacuna del coronavirus es lo que va a salvar al planeta, no es una buena idea. Lo que va a salvar al planeta es que la gente haga lo que debe de hacer. Mantener su sana distancia, usar sus mascarillas, lavarse las manos. Con eso, no nada más aplanas la curva, haces que la curva baje y poco a poco que todos vayamos adquiriendo algún tipo de inmunidad que no les damos. Sí, doctor, la inmunidad rebaño que se planteó en algunos países nórdicos, recordamos lo que hizo Suecia y Noruega hace unos meses atrás, que buscaban el contagio de la mayor cantidad de personas para hacerle frente a este coronavirus, ¿fue un error? ¿No era un proceso adecuado el que ellos planteaban? Mira, la idea era interesante, pero acuérdate, estamos hablando de poblaciones diferentes. Ya te dije que la forma en la que el coronavirus le pegó a la gente en América es muy diferente a como le pegó a la gente en Asia, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos que entender que esto no se puede globalizar. Suecia trató de hacer esta cosa de inmunidad de rebaño y lo único que les pasó fue que tuvieron más casos y la gente se metió en más problemas. Para que exista esta inmunidad de rebaño, tiene que ser una inmunidad lentamente en la cual se va adquiriendo. Y la razón por la cual quieres que la gente, yo como lo pienso es, a todos nos va a dar coronavirus. O sea, en este mundo existen 2 tipos de pacientes. Aquellos que tienen coronavirus y aquellos a los que nos va a dar coronavirus. El chiste es que no les dé a todos el coronavirus al mismo tiempo, que es lo que pasó en esta ocasión, es lo que pasó en Nueva York, es lo que pasó en Italia, es lo que pasó en Houston, y estábamos con los hospitales llenos. El chiste es que poco a poco la gente se vaya contagiando, no todos se contagian al mismo tiempo como hicieron en Suecia y en Noruega. Doctor, me hablaba del tema vacuna para la influenza. Estamos llegando a un periodo del año donde viene una alta incidencia de la influenza en Estados Unidos, donde está fuerte el tema del COVID.
¿qué tanto ayuda a que la carga viral por COVID no sea tan alta que un paciente, y aquí vamos a incluir a toda América Latina, se vacune contra la influenza? Mira, en lo que te ayuda la vacuna contra la influenza es que te aumenta el sistema inmunológico de alguna manera y eso quizás te ayude a defenderte del corona. No es específicamente hecho para el corona, pero es mejor que nada. Segundo, a mí lo que más me preocupa ahorita que viene el otoño es esa infección por influenza y corona al mismo tiempo. Entonces, si por lo menos tienes una de las dos, protección para una de las dos, quizás los chances en que fallezcas no sean tanto, porque eso es exactamente lo que pasó en el año 1918, ¿no? Cuando existió la dichosa influenza o gripe española, en donde en los periodos de marzo a junio fallecieron muchos miles de gentes, pero ya para la época del otoño fallecieron cientos de miles de gentes. Entonces, esa es una parte en la que vas a tener una amalgamamiento de dos infecciones al mismo tiempo que van a ser mortales. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Joseph Barón. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con el doctor Joseph Barón. Hemos escuchado de teorías a teorías. Dice el magnate Bill Gates que el coronavirus en los países ricos va a comenzar a tener ya un aplanamiento hasta el 2021 y en los países pobres quizás en el 2022, que debemos acostumbrarnos a vivir con el mismo. ¿Qué piensa usted? No hay duda alguna que el coronavirus está aquí para quedarse, no va a ir a ningún lado. Es un virus que es muy renuente en quererse salir de acá. Y desafortunadamente, como no hemos hecho caso, como no nos quedamos todos tranquilitos en nuestras casas cuando nos dijeron que lo hiciéramos, esto va a seguir con nosotros. Y yo lo veo aquí en los Estados Unidos. Yo veo que la gente no hace caso. La gente sale, no usa sus mascarillas, no les importa. Y claro que en los Estados Unidos, ya sabes, es el país que tiene todo tipo de principios y derechos constitucionales y la gente grita y dice, a mí nadie me puede obligar a usar una máscara, cosas por el estilo. Por eso estos países van a tener que esperar más tiempo para que se vaya el coronavirus. Pero yo creo que Gates tiene razón en el sentido de que esto no se va a acabar en ningún momento cercano. ¿Cómo deben actuar bajo este escenario economías pobres como la nuestra, doctor? Mira, y es un problema que es demasiado difícil de poder desglosar. ¿Por qué? Porque la gente quiere salir a trabajar. La gente dice, necesito trabajar, si no trabajo me muero de hambre. Lo que la gente no entiende es que para poder trabajar necesitas tener una población saludable. Yo realmente creo que si todo el mundo se hubiera quedado encerradito en sus casitas durante el mes de marzo y quizás el de abril, todos los 2 meses, ahorita tú y yo no tendríamos esta discusión. Pero como es una balanza y la gente le urge salir a trabajar, les urge, ¿por qué? Porque necesitan el dinero. Y eso yo lo entiendo. Las economías pobres que requieren estar trabajando para poder ayudar a la familia, lo tienen que hacer. Pero en la forma en la que lo puedes llegar a lograr es si la gente entiende que sí puedes ir a trabajar, pero vas a ir a trabajar manteniendo tu sana distancia, usando tu mascarilla, lavándote las manos constantemente. Y yo cuando salgo a la calle me doy cuenta que la gente no está haciendo eso. Doctor, y hablando de ese ciudadano que se expone, que sale por la necesidad que tiene, pero si encontramos en ese individuo a una persona que se alimenta bien y que tiene una muy buena condición física, que debemos decir no son muchos en el mundo, ¿qué efecto genera un contagio? No te creas, o sea,
mi primer paciente que yo tuve aquí en los Estados Unidos de este coronavirus, era un hombre que era un entrenador personal, un señor que tenía músculos por todos lados y comía muy bien, el colesterol por abajo, nada, y se me puso gravísimo, casi se muere este hombre. O sea, que no es lo que quiero que entiendan tus televidentes. Esta enfermedad le puede pegar a cualquiera, a cualquiera. Claro que si tienes un nivel de nutrición mejor, quizás no te pegue tanto, pero como ya te dije, te di un ejemplo clásico, un hombre que se supone que no le hubiera pasado nada y mira que se puso re mal. Entonces no dejes que eso te ciegue, no creas que porque comiste bien no te va a pasar nada. O sea, al final estamos conociendo cada día más del contagio del COVID, que es de suerte. Es una moneda al aire, podemos decir, al momento de un contagio, en saber que como puede sobrevivir una persona de 90 o de más de un siglo, como tenemos ejemplos de Europa, puede morir un joven o un atleta pleno. Sin duda alguna, y yo los he tenido igual. Por ejemplo, nosotros tuvimos un muchacho de 18 años, una niña de 18 años hace un par de semanas, gravísima en el hospital. Y un mes anterior tuvimos una mujer de 92 años con cáncer de colon, con metástasis a los pulmones, que le dio COVID y salió del hospital sin ningún problema. Entonces, ¿a quién le va a pegar? ¿Cómo le va a pegar? ¿Qué tipo de problema o qué tipo de pronóstico puedes hacer? Hasta el momento no sabemos. Todos los días estamos aprendiendo. En la forma en la que yo trato a mis pacientes hoy con COVID es muy diferente como yo los trataba hace 10 semanas. Y todos los días estamos constantemente evaluando. Estamos tratando de crecer con la enfermedad, aprender de la enfermedad, a ver qué podemos hacer para evitar el desgaste que le está haciendo al cuerpo. Doctor, ¿y la ansiedad qué papel juega? Ya cuando a una persona ustedes le notifican que es positivo por COVID, ¿qué ocurre? Si soy nervioso. Se vuelven locos, literalmente. O sea, tú le hablas a un paciente y le dices, usted tiene COVID, la gran mayoría se vuelven locos en el sentido de que cualquier cosa ya juran que se están muriendo. Aunque tú les digas, la mayoría de pacientes con COVID no se mueren, no les pasa esto, son una minoría, ellos piensan que ellos son los que se van a morir. Y es aún peor si los tienes que hospitalizar, porque una vez que los hospitalizas, como los tienes que meter en cuartos en donde pues, entramos nosotros disfrazados con estos, parecemos astronautas, ¿no? No te pueden ver la cara, están aislados, las familias no pueden venirnos a ver, les dan trastornos psicológicos importantes. Y después de que salen del hospital, pueden tener incluso trastornos así como un síndrome de estrés postraumático. Doctor, le agradezco su tiempo, que nos haya acompañado, sus palabras finales, y desearle lo mejor en este proceso de atención que es de día a día. Eso es un placer. O sea, lo único que tus televidentes tienen que saber es que, por favor, mantengan su sana distancia, pónganse sus mascarillas, háganlo por su conciencia social para ayudar a los demás, lávense las manos y no bajen la guardia. Aunque hayan tenido coronavirus, no bajen la guardia. Muy bien, muchas gracias, doctor. Feliz noche. Con nosotros directamente desde Houston, Texas, el pulmonólogo e intensivista Joseph Barón. Por su sintonía esta noche, muchas gracias.